Bendiciones, muy buenos días. Tengan todos aquellos los que tomarán el tiempo para entrar en este espacio de saetas escogidas el día de hoy o cualquier día que se vaya a conectar. Amén. El día de hoy traigo una palabra que se encuentra en el libro de Mateo. Doy la bienvenida a aquellos que se conectan rápidamente en cuanto empieza el tiempo de la palabra. Yo sé que en este espacio no hay tiempo para dar saludos porque media hora se me hace muy corto para traer una palabra de parte del Señor, así que usualmente no doy los saludos de bienvenida, pero sí algunos me han escrito por ahí, hermana, nunca nos manda saludos. Pues esta mañana me voy a tomar el tiempo para darles los saludos y darles la bienvenida a aquellos fieles, a aquellas fieles que se conectan en cuanto se dan las 7:30 de la mañana, siempre están conectadas, y esa es mi hermana Merari y esa es mi hermana Eli, y ellas no son las que me dijeron de los saludos, fueron otras personas, pero sean bienvenidos todos los que se vayan a conectar en este espacio, amén. Así que vamos a dar comienzo a la palabra del Señor en este día, que se encuentra en el libro de Mateo. Yo traigo un tema en esta mañana que se llama enterrados. Esta mañana la palabra que vamos a estar compartiendo, que voy a estar compartiendo, se encuentra, habla acerca de las parábolas de los talentos, y se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, pero voy a estar tomando algunas partes de todo ese capítulo. Es imposible leerlo todo, ¿verdad? Porque el tiempo me consume, pero vamos a darle lectura empezando rápidamente. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Primera parte que vamos a mirar de este capítulo que está en Mateo capítulo 25. Primeramente nos marca la palabra que este señor se fue lejos, pero me gusta que el encabezado de la palabra dice la parábola de los talentos. Y dice a continuación, porque el reino de los cielos es como un hombre. Mire, la palabra nos conecta con el reino de los cielos. El día de hoy, la palabra que vamos a estar escudriñando o estudiando o escuchando es que el reino de los cielos era como un hombre. O sea, que nos conecta al reino de Dios. Nos conecta esta enseñanza a lo que está en el cielo, a lo que está arriba de nosotros. Amén, que es lo espiritual. Y dice la escritura que este señor cuando se va lejos, pero manda llamar a sus siervos. Y mire, me gusta la descripción que da la palabra. Y dije, cada punto, cada coma que está en la Biblia es por algo y para algo. Y dice la palabra que cuando el Señor se va lejos, dice que manda llamar a todos sus siervos. O sea, primera cosa que miramos es que este Señor no hace diferencia o no hace distinción de personas. Él a todos los mira como siervos. Y cuando la palabra dice siervos, no es el concepto que hoy en día la iglesia tiene de la palabra siervo. Hoy en día la iglesia, esto es extra, hoy en día la iglesia del Señor tiene el concepto de siervo como alguien que predica la palabra de Dios y es usado con poder, ¿verdad? Siempre tomamos esa postura a veces como iglesia de decir el siervo de Dios. Déjele lugar a la sierva de Dios. Déjele, y nos referimos tal vez a un profeta, a un predicador, a algún maestro, a alguien que Dios usa, a un músico, y le ponemos ese título, la iglesia, de decir, déjele lugar al siervo de Dios. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, bíblicamente, siervo significa simplemente uno que sirve a alguien más. Uno que sirve a otro. Hoy en día la palabra siervo la hemos solamente encajado en gente que es usada por Dios, pero déjame te digo que un siervo de Dios puede ser también una persona que ayuda en la cocina.
¿Por qué? Porque está sirviendo a otro. Eso es un siervo. Y a veces hemos desvirtuado o desvaluado, si se puede decir la palabra, le hemos restado el valor a la palabra siervo, porque la hemos encasillado solamente en algún predicador o alguien que está en el altar. Pero un siervo es un sirviente, exactamente como me escribió ahí mi pastora. Un siervo es uno que sirve. Uno simplemente que sirve en cocina, en limpieza, en decorar, en muchas áreas que en la iglesia se necesitan los siervos. Y a mí me gusta usar esa palabra. A veces cuando saludo a alguien me gusta usar mucho la palabra amada, amado. Me gusta mucho usar la palabra siervo, sierva. ¿Usted cree que esto, que el otro? Porque somos servidores del Señor. Ese es el primer punto. Que cuando este Señor se va lejos, dice, llamó a todos sus siervos. O sea, a todos los miró de la misma línea. A todos los miró en la misma postura. Y luego dice que cuando los llama, dice que les da los bienes que él tenía, pero me llama la atención esta palabra que dice, y les entregó sus bienes conforme a la capacidad que ellos tenían. Segundo punto, este Señor le repartió no por partes iguales a los siervos, sino que les repartió conforme a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Y la palabra capacidad significa que tienen la cualidad de ser capaz de desarrollar algún trabajo. Esa es la cualidad. Cualidad se encierra dentro de la palabra cualidad, disposición, inteligencia, aptitud y suficiencia. O sea, Dios hablándolo y aplicándolo espiritualmente, Dios no hace acepción de personas. Dios nos llama siervos a todos. Seas predicador, seas que cantas, seas músico, Dios a todos nos ve como siervos. Segunda cosa, Dios nos va a dar o nos va a delegar un trabajo conforme a la capacidad que usted tenga. Y capacidad es la cualidad de ser capaz de desarrollar un trabajo, ya sea en el área que Dios nos quiera usar. Teniendo la disposición, teniendo la inteligencia, teniendo la aptitud y teniendo la suficiencia. Eso sí, ahí en la capacidad, somos nosotros los responsables cómo vamos a desarrollar lo que Dios nos da. En el libro de Mateo, aquí donde acabo de leer, para aquellos que se van conectando, estoy en Mateo 25, del 14 al 30, el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, los vuelve a llamar siervos, dice, y arregló cuentas con ellos. Quiere decir que todos los siervos vamos a arreglar cuentas con el Señor. No va a haber nadie que se va a escapar de arreglar cuentas. Yo ayer hablaba con una persona que hizo un chiste, digamos, un poco desagradable para mi punto de vista espiritualmente hablando. Y solamente dije, bueno, todos daremos cuentas delante del trono del Señor, porque no va a haber nadie que se pueda zafar de dar cuentas. Dice que todos compareceremos delante del trono. Ahí no va a haber con que mi mamá me llamó y por eso no fui. Ahí no va a haber con que no fui invitado y no llegué. No, dice que todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor. Y miramos aquí en el versículo 19. Dice que pasando el tiempo, dice que vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Tarde o temprano el maestro va a arreglar cuentas con nosotros. En el versículo 16 dice la escritura que cuando este Señor les entregó los talentos para que los trabajaran, dice que a uno le entregó 5 talentos conforme a su capacidad. A otro le entregó 2 talentos
conforme a la capacidad que él tenía. Y a uno le entregó solamente un talento, siempre y cuando el Padre mirando la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para su servicio. Dice que cuando pasa el tiempo y el Señor viene a arreglar las cuentas, al que le había dado 5 talentos, usted lo puede leer, me quiero ir rápido en la historia, dice que al que le había dado los 5 talentos, su Señor lo llamó, y el que le dio 5 le dijo, mira Señor, tú me diste que trabajara 5 talentos y yo te entrego otros 5, porque los puse a trabajar. Y este señor le da 3 palabras muy buenas y le dice, bien. Primero le reconoce que hizo bien. Le dice, bien. Y luego le dice, buen siervo. Buen siervo lo llama. Y la tercera termina cerrando el halago diciéndole, y fiel. ¿Por qué? Porque miró cómo trabajó, cómo tuvo la inteligencia, cómo tuvo la aptitud, cómo fue suficiente, cómo tuvo la disposición para multiplicar esos 5 talentos que se le había dado. Al que se le dio 2 talentos, dice que también los puso a trabajar. Y dice la palabra que cuando viene su señor, le dice lo mismo, le contesta, ¿dónde están mis 2 talentos? Y él le dice, me diste 2 y yo te he multiplicado. Ahora te doy 4. De los 2 que me diste, te entrego 4. Le gané 2 de ganancia. Y le dice su señor, bien, le dice primero, ¿verdad? Le reconoce, hiciste bien, trabajaste bien, bien, le dice. Y le repite, buen siervo. Se lo pone en una línea de que hizo bien las cosas y es un buen siervo. Y luego le termina diciendo, y fiel. 3 cosas que les dice este señor cuando regresa a pedir cuentas. Pero al tercer hombre o al tercer personaje que miramos es cuando le dice al que le había dado un talento. Recuerde, el Señor mira nuestra capacidad, mira nuestra inteligencia, nuestra aptitud y mira nuestra suficiencia. Al que le dio solamente un talento, cuando viene, ¿qué le contesta en el versículo 24? Mire lo que le dice. Le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Mire, y que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Mire, 25. Por lo cual le dice, tuve miedo. Escriba conmigo ahí las que están conectados, miedo, para que se repita en este en vivo, miedo, 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 pero no para que lo tengamos, sino para que sea echado fuera en el nombre del Señor. Le dice, por cuanto tuve miedo, le dice, sabes que, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oiga, por miedo. No tenga miedo a escribir, escriba miedo. Ay, Dios mío. Ahorita esta semana en Gotitas nos traen con la palabra, ¿cómo se dice? Ay, que ya unos de tanto que nos han hablado, ¿verdad? Del enojo, nos hablaron todos los médicos. Bueno, eso es otro tema, pero nos traen a la raya, porque nos confronta. Así nosotros también esta mañana vamos a ser confrontados con la palabra miedo. Porque sabe que lo que detuvo a este hombre trabajar en el talento que Dios le había dado o su Señor le había dado fue el miedo. El miedo paraliza. El miedo nos estorba para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestra vida. Oiga, el miedo viene a interrumpir nuestra vida espiritual. Y este hombre sabía, no es que no sabía, este hombre sabía porque le dice al Señor, tuve miedo. Porque tú eres un Señor que siembras donde no, vas a levantar cosecha donde no sembraste, tuve miedo, le dice. Qué tremendo, cómo el miedo lo llevó a detener su bendición, cómo el miedo lo llevó a retener
lo que Dios tenía para él, lo que este Señor tenía para él. Una palabra de aprobación les dio este Señor al que le había dado 5 talentos, al que le había dado 2 talentos, pero al que le dio 1 talento. Tuvo miedo, dice la palabra. Y cuando dice que tuvo miedo, dice que fue y lo escondió en la tierra. Mi tema de esta mañana es enterrados. Y sabes que hoy en día, iglesia, muchas veces nosotros también tenemos enterrado nuestro servicio a Dios. Yo no voy a hablar de ministerio, yo voy a hablar de servicio. Iglesia, Dios está buscando hombres y mujeres que quieran servir en su obra. No estoy hablando de ministerios, eso ya es meterme a otro terreno. Pero yo te quiero hablar en general. Si tú dices, hermana, yo no sé tocar un instrumento, yo tampoco sé tocar un instrumento. Bueno, ni las maracas las sé tocar yo. Nunca aprendí a tocar un instrumento. Pero mis manos no fueron a lo mejor instruidas o usadas para aprender a tocar un instrumento, pero a lo mejor mis manos son usadas para hacer una rica comida y llevarla al templo, llevarla a la casa de Dios y decir, prueben mi sazón, gócense con lo que el Señor le ha dado, ese sazón a mis manos. Sí, porque hasta para servir en la cocina usted tiene que tener el sazón, hermana, porque habemos, y me cuento, habemos unas muy buenas cocineras y habemos otras que pues nomás sirva picando la cebolla, pues no le hace. Sirva llevando, no sé, las tortillas ya compradas de liga, no le hace. Pero aquí Dios mira la disposición. Aquí Dios no está mirando como quien dice la capacidad que tú tengas. Oh, hermana, es que yo no hago nada en la iglesia porque no sé tocar la batería, ni la guitarra, ni el piano, ni nada. Entonces mejor, pues Dios no lo toma en cuenta. ¿Quién te dijo a ti que Dios no toma en cuenta lo que tú haces para Dios? Claro que Dios lo toma en cuenta. Obviamente, a uno les dio 5 talentos, oiga. A lo mejor usted cocina, a lo mejor usted toca el piano, a lo mejor usted toca la batería en la iglesia, a lo mejor usted lava los baños, 5 talentos. Usted puede hacer eso y más. Porque dice que la palabra que los multiplicó le dio 10 talentos, ya los estaba manejando una sola persona. No te preocupes. Si tú no puedes manejar 5 talentos o 2 talentos, preocúpate por manejar 1 talento. ¿Por qué te lo digo? Porque al que le dieron 1 talento, dijo, tuve miedo porque conozco que eres un hombre fuerte, que eres un hombre duro, que vas a levantar la cosecha donde no la sembraste. Oiga, y aún conociendo que ese señor era duro, no tuvo el reparo en ir a enterrar el talento. Y yo le pregunto, ¿qué es lo único que se entierra, hermano? ¿Qué es lo único que enterramos bajo tierra? No me vaya a decir el tesoro porque voy y lo busco. ¿Qué es lo único que se entierra? Dígame, póngame ahí. ¿Qué es lo que enterramos? ¿Qué es lo que va debajo de la tierra? ¿Qué es? ¿Dinero? ¿Qué es? Plantas. ¿Qué es lo que va debajo de la tierra para nosotros los humanos? ¿Qué es lo que depositamos debajo de la tierra? Un muerto. Los muertos son los que se depositan debajo de la tierra. Solamente los muertos se depositan debajo de la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se deposita debajo de la tierra? Porque si no vamos a apestar. Porque si no vamos a dar mal olor. Usted sabe que el cuerpo humano huele peor que un perro muerto. Búsquelo y lo va a encontrar. Es por eso que un cuerpo muerto tiene que ir debajo de la tierra. El muertito tiene que estar debajo de la tierra porque no se puede quedar a la intemperie porque va a dar mal olor. Va a despedir mal olor. Los gusanos se lo van a comer y nos van a comer algún día. Usted y a mí también nos van a cafetear algún día, ¿verdad? Por eso es que debe de ir debajo de... Solo los muertos van debajo de la tierra. ¿Qué hacía este hombre enterrando su servicio debajo de la tierra? Iglesia, a veces así estamos nosotros. Lo que Dios nos ha dado, lo enterramos. Hoy es que yo no me meto ahí porque Dios es un Dios fuerte. Es verdad.
Es verdad. Dios es un Dios fuerte, pero también Dios nos mira a todos iguales. A veces decimos, yo no hago nada porque yo no tengo la capacidad de mi pastora. No, a lo mejor usted no va a tener la capacidad de la pastora que nosotros tenemos, porque tenemos una pastora guerrera, ¿verdad? Que Dios la usa en alabanza, Dios la usa en liberación, Dios la usa en predicar la palabra, Dios la usa como una excelente maestra. Bueno, tiene muchos talentos, gloria a Dios. Gloria a Dios por su vida, la bendecimos. A lo mejor usted va a decir, yo no lo hago porque no tengo como ella. No se preocupe. Si usted tiene un solo talento, trabájelo. Porque mire lo que le pasa y el tiempo ya me comió. Mire lo que le pasó al que escondió el talento, al que se fue allá con los muertos. Usted no se vaya con los muertos, iglesia. Dice que cuando viene le dice, te voy a entregar lo único que me diste. Mira, voy a desenterrarlo, porque a veces así está la iglesia. A veces así estamos. Cuando sabemos que va a venir el Señor, parece que nos alineamos. Ay, Dios mío, mire que si no. A veces sabemos que va a venir un siervo, una sierva, que Dios lo usa en profecía, y hasta parece que días antes nos ponemos a cuentas con el Señor. Señor, perdóname. Mira, te pido perdón por ese pecado oculto. No lo voy a volver a hacer. ¿Sabe para qué? Nomás para ser librados y no ser confrontados. Ay, ay, ay. Dígame, ouch, si no es verdad. ¿Usted lo ha pasado? Yo lo he pasado. A lo mejor sí. Conti más, hermanos, si lo hacemos con alguien que sabemos que Dios usa y no queremos ser avergonzados. Ahora imagínese usted con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que venga a llamarnos a cuentas. Usted no se ande desenterrando ahí nomás cuando siente pasos. Iglesia, usted tiene que estar trabajando. Sus manos tienen que estar de constante movimiento. Porque si no va a estar enterrado, y lo que está enterrado se apesta, y lo que está enterrado se engusana, y lo que está enterrado no sirve ni los huesos. Vaya pues, para que me entienda. Mire que cuando viene el Señor y cuando se descubre que tuvo miedo, ¿qué le dice su Señor? Ay, 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 ay. Le dice, siervo malo. Ay, Dios mío. Le llama siervo malo, y no se quedó ahí, sino que todavía le dice negligente. ¿Sabe lo que significa negligente? Es como quien dice, no te importó, lo tuviste en poco, no me diste el peligro. Y a veces así está la iglesia. Estamos jugando con las cosas de Dios, somos negligentes con el llamado y no medimos el peligro y no miramos la consecuencia que viene. Le dice siervo malo, le dice negligente, lo llamó inútil. Usted léalo, usted dice, ay, hermana nena, le está poniendo mucha sal a sus tacos. No, léalo, ahí dice, lo llama inútil. ¿A usted le gustaría que le dijera el Señor, ven tú inútil? Porque no sirves para nada, porque te di un talento y lo enterraste. Ven para acá, inútil. Eso es fuerte, iglesia. A mí no me gustaría que me llamaran inútil. No, no le des ese trabajo a la hermana. Ay, esa hermana es bien inútil, no hace nada. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y nos ofenderíamos de decir, ay, pues ¿cómo me está llamando inútil? No, pues si el Señor le llamó inútil al que no hizo nada, al que ni para pararse a ayudar hizo nada. Oiga, qué tremendo está esto. Y no nada más se quedó con la palabra inútil, sino que le dice, te voy a mandar a las tinieblas. Dijo, échenlo a las tinieblas, le dijo. O sea, hasta la salvación, iglesia, a veces andas perdiendo por estar sentado haciendo nada. Tengamos cuidado. Esto es una palabra seria. Esta es una palabra que nos tiene que llevar a la reflexión en nuestro espíritu. Le dice, échenlo en las tinieblas. Y lo remarca, donde va a ser el lloro y donde va a ser el crujir de dientes. ¿Y qué describe la palabra? Ese lugar. ¿Dónde lo describe la palabra? Donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted sabe, iglesia? ¿Usted sabe dónde es ese lugar donde la Biblia nos habla que hay un lugar de tormento preparado para Satanás y sus ángeles? ¿Sabe cómo se llama ese lugar donde dice que el gusano nunca muere y donde será el lloro y donde será el crujir? Dice, hoy me imagino, santo, el crujir de dientes. ¿Sabe dónde se llama ese lugar?
Usted lo sabe, escríbalo. Póngalo ahí para que usted mismo sepa lo que está escribiendo, para que use sus sentidos y sepa. Y si no sabe, se lo voy a decir. Ese lugar de tormento donde fue enviado por miedo fue el infierno. Infierno. Ahí fue enviado. A donde es el lloro y el crujir de dientes. El infierno, ¿cómo lo conoce usted? El lago de fuego. Oiga, esto es tremendo, iglesia. Solo por no haber sido y no haber tenido la disposición de trabajar. Porque a todos, a los 3 que se les dieron los talentos, tenían la capacidad de hacerlo. Tenían la capacidad de desarrollar el trabajo. Mas, sin embargo, este que le habían dado un solo talento, no tuvo la disposición, no tuvo la inteligencia, no tuvo la aptitud, no fue apto para desarrollar su trabajo, no fue suficiente, no tuvo la suficiencia para desarrollar el trabajo que Dios lo había mandado a hacer, su Señor, pero estoy hablando en lo espiritual. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Y con esto voy a cerrar. Todos tenemos la capacidad de trabajar en el área que el Señor nos ponga. Todos. Es más, hasta los jóvenes. Ellos ya están aprendiendo a trabajar en la casa del Señor. Y yo me gozo que los enseñen. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca mirando esta palabra que hablaba tan fuerte a mi espíritu y dije, wow, Señor. El no trabajar traerá consecuencias tremendas. Nunca te sientas menos que nadie. Tal vez a algunos Dios les dio 5 talentos, gloria a Dios. A otros les dio 2 talentos, gloria a Dios. A uno nos ha dado tal vez nomás un solo talento. No lo entierres. No te entierres junto con el talento. No te entierres junto con lo que Dios te ha dado. Dios necesita y quiere una iglesia avivada, en servicio, en amor, en confraternidad los unos con los otros. Tarde o temprano, iglesia, el Señor va a arreglar cuentas con nosotros. De esto nadie nos podemos escapar. Tarde o temprano, el Señor traerá a sus iglesias a cuentas. No te entierres, iglesia. No te entierres por temor, ni por vergüenza, ni porque te sientas menos. No te entierres, sino que sal arriba a la vida para que siga el evangelio siendo predicado y enseñado. Te dejo con esta palabra. Medita en tu corazón si estás sirviendo en algo en la casa del Señor. Y si no lo estás haciendo, ofrécete. Es más, y si no te ofreces, agarra una escoba y empieza a barrer toda la iglesia. Empieza a barrer afuera sin que nadie te diga, porque estás trabajando lo que Dios te ha dado. Estás trabajando para la casa de Dios. Estás trabajando para el reino de los cielos. Ahora sin contar si eres un predicador, si eres un músico, si eres una cantora, sin contar eso. Pero da al Señor lo que el Señor nos ha dado, porque esos talentos vienen de parte de Dios. Que Dios vea en nosotros que tenemos la capacidad, la autosuficiencia y la inteligencia para servirle con nuestras manos. El Señor te bendiga en esta mañana. El Señor te use hablándole a un alma de Cristo donde quiera que estés. Eso también es usar tu boca de una manera correcta. Háblales del Señor. Y si alguno de ustedes no tiene un lugar donde congregarse, nuestra iglesia está ubicada en el 135 Roosevelt Avenue en National City. Los martes a las 7 de la tarde, los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana.
hay un lugar, hay una ciudad de refugio para ti, donde podemos ser de bendición, donde podemos usar estas manos para bendecir tu vida y donde tú también puedes llegar a usar tus manos para también bendecir nuestras vidas. El Señor les bendiga y doy gracias a Dios. Aquellos que se conectaron, reciban un fuerte abrazo de mi parte, y sabemos que cada miércoles, por si no sabe, para que se entere, cada miércoles a las 7:30 de la mañana me estoy conectando en este espacio de Saetas Escogidas. Recuerde, siempre Dios tiene una palabra fresca para ti y para mí. Dios te bendiga.